Y pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor López Milla. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el actual sistema de financiación autonómica, como es conocido, se aprobó en 2009 e introdujo importantes cambios con respecto al anterior, al que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2001. Quizás el más notable fue la actualización de las cifras de población, pues el modelo de 2001 tomaba como punto de partida las del padrón a 1 de enero de 1999 y no definía ningún procedimiento para actualizarlas año a año. De hecho, cuando aquel sistema de financiación autonómica entró en vigor en el año 2002, en las comunidades de régimen común ya residían 1,6 millones de personas más de las que el modelo de financiación autonómica de 2001 reconocía. Y a comienzos de 2009, la brecha entre la población reconocida por el sistema de financiación autonómica y la realmente existente en las comunidades de régimen común había pasado a 6,3 millones de personas. El sistema que entró en vigor en 2009, por tanto, sirvió para actualizar las cifras de población, pero se construyó a partir de los datos de la última liquidación del sistema que estaba disponible en ese momento, que era la del año 2007, un año que, recordémoslo, fue un año en el que los ingresos sujetos a reparto por el sistema de financiación se encontraban en cifras máximas. Conviene recordar también que la distribución de recursos en el sistema de financiación autonómica de 2009 está supeditada en buena medida al statu quo derivado del modelo anterior, derivado del modelo de 2001. Existe, por tanto, un vínculo entre el sistema del 2009 y el de 2001, un vínculo entre ambos mecanismos de financiación que fue exigido, de hecho, fundamentalmente por las autonomías gobernadas por el Partido Popular, a cambio de abstenerse cuando sus gobiernos votaron en el año 2009 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese vínculo entre ambos sistemas de financiación autonómica ha acabado resultando perjudicial prácticamente para todas las comunidades autónomas, como consecuencia del desmoronamiento de la recaudación, ya que, como digo, en el modelo de 2009 se toma como referencia el año 2007, en el que los ingresos se situaban en valores máximos. Y ese vínculo entre el sistema del 9 y del 2001 ha resultado especialmente dañino para aquellas comunidades que recibieron antes las transferencias de sanidad y educación. Sin embargo, nada de todo esto que acabo de relatar era inevitable. El sistema de financiación se pudo cambiar en cualquier momento cuando el Gobierno constató que estaba dejando cortas de ingresos a prácticamente todas las comunidades autónomas. Y al menos debió cumplirse lo que establece la LOFCA, que determina que los resultados de la aplicación del sistema de financiación se tienen que revisar a los 5 años de la entrada en vigor del mismo y que las posibles diferencias de financiación deben ser compensadas mediante modificación del sistema para el siguiente quinquenio. Por tanto, el plazo para llevar a cabo la revisión del modelo concluyó ya hace tiempo sin que el Gobierno de España haya movido ficha. Anunció esa revisión en 2014, llegando a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la paralizó poco después con el argumento de que el clima político era regular. Estas son palabras textuales del señor ministro, decía que el clima político era regular. Pero parece que tener 186 diputados en el Congreso, como tenía entonces el Grupo Popular, gobernar en 2/3 de las comunidades autónomas, como gobernaba entonces el Partido Popular, no era suficiente para crear un clima político adecuado. Este es un argumento, el argumento del clima político, que no vale ni como mala excusa, porque al Gobierno de Rajoy nunca le ha importado ni el clima político ni el rechazo social de las decisiones que tomaba. Cuando ha querido cambiar una ley, cuando ha querido recortar un derecho, cuando ha querido cercenar una libertad, lo ha hecho sin ninguna clase de contemplación. Tampoco ha habido un problema de falta de recursos. El Gobierno de Rajoy ha encontrado recursos cuando ha querido rescatar entidades financieras, cuando ha querido rescatar autopistas de peaje o cuando ha querido hacer una reforma fiscal que favorece básicamente a las rentas altas y a las grandes corporaciones y que impulsó además sabiendo que la Comisión Europea le advertía de que estaba abriendo la puerta al incumplimiento del objetivo de déficit
y a las medidas coercitivas posteriores si el objetivo de déficit se incumplía. El Gobierno de Rajoy no reformó el sistema de financiación sencillamente porque no quiso hacerlo. Es porque prefirió poner en marcha un mecanismo de préstamos condicionados con el que limita la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, con el que les ofrece liquidez a cambio de recortes sociales. Y un mecanismo que además es un mecanismo asimétrico, porque cuanto menos financiación recibe un gobierno autonómico, más depende de los préstamos del Estado y, por tanto, más recortada ve su autonomía política y financiera por las condiciones que le pone el Gobierno de España. Y todo esto, además, lo hizo el Gobierno de Rajoy en un contexto en el que ha repartido el límite de déficit sin tener en cuenta el peso del gasto que cada administración lleva a cabo, asignando a las autonomías un porcentaje del déficit muy inferior a su participación en el gasto, mientras reserva una cuota muy superior para la Administración central. Señorías, el Gobierno de España olvida con frecuencia que las comunidades también son Estado y que los ingresos que han de recibir no son más que la parte que le corresponde de la recaudación total y no una concesión graciosa o discrecional que hace el Gobierno de España. La PNL del Grupo Socialista que traemos esta tarde recoge el texto de una resolución que ya se aprobó en esta Cámara hace muy poco tiempo, se aprobó el pasado mes de abril, incorporando una enmienda nuestra a un texto original que era de Compromís. Entonces salió adelante con la única abstención del PNV y sin ningún solo voto en contra. Hoy, desde luego, esperamos que sea capaz de alcanzar un nivel de consenso similar al que obtuvo entonces. Lo que hacemos en ella es instar al Gobierno a poner en marcha de inmediato la reforma del sistema de financiación autonómica. Establecemos la necesidad de compensar los déficits de ingresos de acuerdo con el mecanismo que está previsto por la propia LOFCA. Recogemos la exigencia de que los mecanismos de préstamo a las comunidades, mientras subsistan, se apliquen con objetividad, se apliquen con transparencia, sin arbitrariedad, para que los gobiernos autonómicos aseguren el pago de las principales partidas del gasto social. Y subrayamos también que el nuevo sistema debe asegurar la suficiencia financiera de las comunidades, garantizar el gasto social, asegurar la igualdad de oportunidades. Porque, señorías, vivamos donde vivamos, en la costa, en el interior, en el campo, en la ciudad, en una comunidad más rica o en una comunidad más pobre, todos y todas debemos tener acceso a los mismos niveles de prestaciones públicas. Todos y todas debemos tener las mismas oportunidades. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer término, el señor Bel Asensi. Muy rápidamente, Presidenta, simplemente para dar por defendida nuestra enmienda. ¿Se debe modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas? Evidentemente sí. Lo que pasa es que los principios sobre los que descansa esta proposición no de ley entendemos que podían ser ampliables. Para nosotros, que se respete el principio de la ordinalidad es básico, que se tenga en cuenta el coste de la vida de cada una de las comunidades autónomas en el sistema de financiación. Es una vieja reivindicación que debemos y se debería incorporar desde nuestra perspectiva, que se respete la corresponsabilidad de cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, su autonomía financiera y tributaria. También son principios que no tendríamos que tener ningún problema en esta Cámara para poder consensuar. Nosotros, desde Cataluña, no vamos a liderar este proceso. Lo hemos hecho en otras ocasiones y se nos ha estigmatizado y, evidentemente, no ha tenido los resultados que queríamos. Pero, en todo caso, si lo inician en esta Cámara, lo seguiremos de cerca, pero siempre y cuando incorporen estos principios básicos y fundamentales para nuestra formación política. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
Pues nada, otro minuto. Señora presidenta, muchas gracias. Señorías, esta proposición de ley es un asunto al que Nueva Canarias le atribuye una importancia absolutamente decisiva, motivo por el cual la vamos sin duda a apoyar. Es claro que el sistema de financiación autonómica que se pergeñó en el año 2009 ya tuvo críticas durísimas también por nuestra parte, porque le señalo que en Canarias está acreditado que la pérdida por el injusto sistema de financiación autonómica son más de 600 millones de euros todos los años, que tengo que recordar que son cantidades que van fundamentalmente al mantenimiento de los grandes servicios públicos. Esta situación ha provocado un deterioro profundísimo en determinadas comunidades, en unas más que en otras, ha profundizado la desigualdad, la injusticia social y es un tema que debe ser corregido con carácter de urgencia, motivo por el cual apoyaremos sin restricciones de ninguna clase esta proposición no de ley. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Para nosotros, los canarios, efectivamente, es un tema fundamental. Es fundamental por dos razones. Primero, porque se tenía que haber revisado este sistema hace 5 años y han pasado 7. Somos la comunidad peor financiada, según los datos del Ministerio de Hacienda. Y hay un tema muy importante, que es que además se están computando los fondos que recibe Canarias por la lejanía y insularidad, los ingresos del REF, que son los que tienen que compensar la lejanía y la insularidad. Esos fondos no tienen que estar en el sistema de financiación, sino que tenemos que tener la misma financiación por habitante para que la sanidad en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en Tenerife, sea igual. Y los costes de la insularidad van por la financiación de nuestro régimen económico y fiscal. Por todo eso, nos parece urgente y cuanto antes empiecen los trabajos, más justicia habrá en este país y más seremos iguales, todos vivamos donde lo vivamos, aunque vivamos a 2.300 kilómetros como vivimos los canarios. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. En primer lugar, plantear una duda. Nos gustaría que nos aclarara el Partido Socialista si cuando hablan de un nuevo sistema que debe garantizar la igualdad, si están planteando, aunque no lo digan abiertamente, el fin del concierto y el convenio vascos, porque alguna vez lo han hecho. Igualmente nos hablan ustedes de solidaridad para garantizar la prestación de los servicios públicos, cuando ha sido su partido uno de los principales causantes del desmantelamiento de los mismos, además de artífice de importantes recortes en gasto y derechos sociales. La solidaridad empieza por priorizar el gasto social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto de defensa o la sanidad, o poner el acento en los cuidados y no en el derroche que supone la monarquía. Si realmente quieren priorizar esos gastos, nos tendrán ahí y sabrán de la solidaridad de la población vasca. Pero para contribuir, no nos pidan contribuir con solidaridad para ese abultado presupuesto en defensa, cuando tenemos la situación de paro, precariedad y pobreza que tenemos actualmente. Insisto, la ciudadanía vasca es solidaria, apuesta por la igualdad, pero comprenderán que pagar la deuda a los bancos o la compra de armamento no está en nuestras prioridades. Y además esa solidaridad debería de empezar por el reconocimiento mutuo, por el reconocimiento que tenemos las vascas, los vascos, a decidir nuestras propias políticas económicas, sociales y laborales, a decidir cuánto nos endeudamos, porque estamos seguros de que ello contribuiría a la mejora sustancial de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Baldoví Roda. Moltes gràcies, señora presidenta. Desde Compromís decir que vamos a aprobar, por supuesto, la propuesta que ha presentado el señor López. Y creo que una imagen puede definir perfectamente por qué la vamos a aprobar. Este gráfico muestra la deuda que tiene actualmente la Comunidad Autónoma Valenciana. Aquí es cuando cogió el Partido Popular las riendas del Gobierno.
y aquí donde lo dejó. Multiplicó por 15 la deuda y una de dos, o era un gobierno muy inútil o teníamos una mala financiación. Y, bueno, aparte de otras consideraciones, estábamos muy mal financiados. Y esta otra imagen yo creo que muestra perfectamente el por qué estamos. Esto sería el gasto por habitante en servicios fundamentales de la comunidad autónoma de régimen común mejor financiada, y esto sería la que tenemos los valencianos, en el País Valenciano. Más de 2.800 euros menos en sanidad, en servicios sociales y en educación cada año, durante 20 años. Durante 20 años. Eso son mucho dinero. Por eso, termino. Por eso, cuando hablamos de financiación, estamos hablando de derechos. Estamos hablando de servicios públicos básicos. Estamos hablando de justicia, de igualdad, de la Constitución, que tanto les gusta hablar. Y por eso, cuando el señor Montoro dijo que no había tenido tiempo, primero, de reformar esto, que era cuando era su obligación, y luego que no había tenido dinero, pues la verdad es que me indigno mucho. Y cuando el señor Rajoy dijo que tenían otras prioridades, ¿qué otras prioridades mayores pueden ser que los derechos fundamentales de los ciudadanos? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre Díaz. Señora presidenta, señorías, bueno, volvemos hoy aquí a hablar de nuevo de financiación autonómica y como muchas cosas que están pasando en esta segunda legislatura repetida, bueno, pues tenemos un poco la impresión del día de la marmota. Acentuada hoy seguramente porque no solamente hablamos de financiación autonómica dos veces en pocos meses, sino que hoy mismo ha venido a este hemiciclo una proposición de ley para regular la cuestión de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Pero es bueno hablar de financiación autonómica. Y es bueno hablar de financiación autonómica porque la financiación autonómica es la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Es decir, el dinero necesario para hacer políticas sociales. Y, sin embargo, no nos engañemos, para un importante sector de la población, cuando hablamos de financiación autonómica, lo interpreta como reparto de dinero entre políticos, lo interpreta como despilfarro, lo interpreta de una forma que quizás sea equivocada, pero realmente es que a nuestro sistema de financiación autonómica le faltan cosas. Y una de las cosas que más obvio es que le falta responsabilidad de los dirigentes autonómicos y control de hasta el último euro del dinero que proviene de los contribuyentes. Pensemos que efectivamente la financiación autonómica es la financiación en buena medida del gasto social, pero que la mejor política social, de hecho, la única política social factible es la que se puede pagar. Por eso es tan importante el sistema de financiación autonómica. Y por eso en este grupo, Ciudadanos, ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Partido Socialista en la que incide en estos dos puntos: la responsabilidad de los dirigentes autonómicos y, en segundo término, el control de cada euro que al final proviene de los contribuyentes. Porque para nosotros, desde luego, el sistema de financiación es importante, a diferencia de otros grupos que no lo consideran relevante, pero sobre todo es muy importante que no estemos hablando estemos hablando de financiar lo que hay que financiar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, y no financiar, pues no sé, fantasmagóricas competencias de Estado y que luego den lugar a déficits que ponen en riesgo la estabilidad financiera general y que se escudan en lemas tan absolutamente impresentables como España ens roba.
Y para evitar todo esto, no solamente es importante el control y la responsabilidad, sino sobre todo que el sistema sea más claro y más transparente, porque si no es claro y no es transparente, al final los dirigentes que incumplen, que nos ponen en riesgo a todos, acaban saliéndose con la suya porque los ciudadanos no entienden dónde va su dinero. Bien. Efectivamente, el sistema de financiación autonómica necesita una reforma, pero el sistema de financiación autonómica viene siendo injusto desde hace mucho tiempo. Pensemos que en el año 2009 el Partido Socialista aprobó el anterior sistema de financiación autonómica y en este sistema, y seguimos teniéndolo vigente, y hay unas diferencias realmente inaceptables, que no se justifican por nada. Hay diferencias de más del 30% entre comunidades de régimen común y, si tenemos en cuenta las comunidades forales, hay diferencias en la financiación per cápita de más del 80%. Por tanto, los españoles, desgraciadamente, no gozan de los mismos servicios esenciales con independencia de dónde vivan. Y esto no puede ser así. Y, por otra parte, efectivamente, el Partido Popular también tiene su responsabilidad en todo esto, porque el anterior sistema de financiación autonómica hace 2 años que caducó y no se han preocupado el Gobierno de poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómico, toda vez que sistemáticamente se critica, y luego critica también a las comunidades autónomas porque no cumplen con los objetivos de déficit cuando no se garantiza una financiación suficiente. Bien, esta es una de las reformas fundamentales, la de la financiación autonómica, que se debe poner en marcha. Pero debe ponerse en marcha no solamente con los criterios que trae esta proposición no de ley, sino, en nuestra opinión, también incluyendo cuestiones fundamentales como son el control de cada euro del dinero que viene del contribuyente, así como, fundamentalmente, una mayor transparencia y simplicidad en el sistema. Y bien, esto es una cuestión ambiciosa que deberíamos abordar, pero, en fin, a día de hoy estamos como estamos, y estamos sin Gobierno e intentando tapar agujeros, como se ha visto esta mañana, para que las comunidades autónomas no se vean obligadas a un recorte 4.000 millones de euros superior al que nos pide Europa. De alguna forma, casi podríamos terminar como terminé la última vez que me subí aquí a hablar de financiación autonómica, diciendo que si España no se pone en marcha, todo esto desaparecerá como lágrimas en la lluvia. Pero es todavía peor, porque si no nos ponemos en marcha, lo que habrá sin duda será recortes generalizados y también un parón importante en la economía. Por tanto, señorías, es hora de que España se ponga en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Boas tardes. Grazas, presidenta. Bien, el Grupo de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, claro que comparte que en el centro de la actualidad política debe estar la financiación autonómica, por 2 razones. La primera de ellas, de orden normativo, la propia norma exige en su disposición transitoria que así se practique, pero, sobre todo, razones de orden económico. Efectivamente, esta norma, este sistema, ha provocado profundas desigualdades. Esta norma tenía como objetivo garantizar la equidad horizontal, garantizar la igualdad y nutrir un sistema de autonomía y de soberanía y autogobierno profundo, y lejos de hacer todo esto, ha conseguido todo lo contrario. Ha sido desigual, ha recentralizado, ha recortado y ha privatizado. Y todo esto con la excusa, muy querida por el ausente señor Montoro, de recortar en diferido, porque efectivamente, a través de los recortes que tenían que ejecutar las comunidades autónomas, efectivamente estaban provocando profundas injusticias sociales. Y dicho esto, ¿qué es lo que opina el Partido Popular? ¿Qué es lo que opina el señor Rajoy ausente? Pues lo que le ha dicho en esta misma Cámara al señor Baldoví. Una de las autonomías peor financiadas, como es el caso del País Valencià, el señor Rajoy le ha dicho al señor Baldoví que no se había practicado la reforma financiera porque no era prioritario.
Y los hombres y mujeres de Unidos Podemos, En Común Podem y en Marea le preguntamos al Partido Popular: ¿qué es para ustedes lo prioritario? ¿No es para ustedes prioritario atender, por ejemplo, a enfermos y enfermas de cáncer? ¿No es prioritario abrir escuelas? ¿No es prioritario, como dice la iniciativa del Partido Socialista, emprender políticas activas de empleo? ¿No es esto prioritario, señor Rajoy? Nosotros y nosotras creemos que sí. Y por eso creemos que estamos ante un Gobierno profundamente irresponsable. Un señor Montoro que ha sido profundamente injusto, que ha sido ineficaz. A los hechos me remito, no fueron capaces en el tiempo que llevan gobernando de practicar esta reforma, y un Gobierno profundamente chantajista. Lo que ha hecho el señor Montoro es chantajear a las autonomías para, a través de esto, arrojarles la financiación en la cara. Y nosotros decimos que no. Esto lo hizo el Partido Popular, pero es cierto que llegamos hasta aquí bebiendo de las fuentes del bipartidismo, ese bipartidismo rampante. Una parte sustancial de la financiación autonómica reside justamente en los ingresos públicos, sí, en los ingresos públicos. Y aquí el modelo del turno del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido el mismo. Recuerden el debate que sustanció esta norma, recuérdenlo. De aquellas nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que bajar impuestos era de izquierdas. De aquella nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que suprimir el impuesto de patrimonio era necesario porque gravaba a las clases medias. Bien, esto lo hizo el Partido Socialista, pero llegó el señor Montoro y el señor Montoro acabó con todo. Bajó los impuestos directos, subió los indirectos, efectivamente hizo regalos fiscales y, lo más grave, hizo amnistías fiscales para los delincuentes. Y así estamos en este país. Pero los gobiernos del turno se pusieron de acuerdo también en un golpe de Estado metafórico, que fue la noche del 135, y efectivamente las comunidades autónomas tuvieron que sufrir un control adicional en su endeudamiento a través de los efectos nocivos de ese maldito artículo 135. Y para cerrar el círculo, pues efectivamente una norma que fue vanguardia del señor Feijóo en Galicia, que después ustedes trajeron aquí a esta Cámara y que es la norma que hoy hemos discutido, la Ley del techo de gasto público. Esta es la soga definitiva para estrangular a las autonomías, para estrangular a los ayuntamientos y para conseguir un efecto magnífico, que es lo que desea el Partido Popular, que es recortar para privatizar y, sobre todo, recortar y privatizar para transferir los recortes a las autonomías, que son las culpables de la supresión de derechos públicos fundamentales, y, por otra parte, efectivamente, para conseguir algo muy deseado por los hombres y mujeres del Partido Popular, que es darles beneficios a esos que no se presentan a las elecciones, a los acreedores, a los que mandan. Y nosotros entendemos que por aquí no debemos seguir caminando. Pero fijaos, hay muchos elementos más que tenemos que cambiar. Este es el marco del bipartidismo, pero cierto y verdad que creemos que hay una oportunidad única para cambiar las cosas. Creemos sinceramente, y por eso hemos presentado 3 enmiendas en nombre del Grupo Confederal, que es necesario cambiar el sistema, que tenemos una oportunidad única, que los hombres y mujeres de este país plural, pues los canarios y las canarias y las personas de Baleares, claro que tienen que tener contempladas su dispersión, su insularidad, y, por ejemplo, para ellos es un elemento vital el transporte. O, por ejemplo, los gallegos y las gallegas, que tenemos la mitad de los núcleos rurales de todo el Estado, pues tenemos que tener una financiación adecuada para ello. O, por ejemplo, el caso, y voy a ponerlo, el caso palmario de Madrid. ¿Por qué Madrid, que tiene superávit fiscal, porque tiene superávit fiscal, que además reduce deuda, tiene que acotarse y no poder seguir gastando para practicar servicios públicos? Nosotros creemos que todo esto hay que cambiarlo. Presentamos 3 enmiendas. La primera de ellas, le pedimos en un debate noble al Partido Socialista que por lo menos permita
que permita que demos el debate futuro sobre el grado de nivelación que debemos tener en los servicios públicos. La iniciativa del Partido Socialista se contradice. O financiamos los servicios públicos esenciales o financiamos lo que nos dice en su punto de resolución 4, también las políticas activas de empleo. Dejemos ese debate para después y veamos qué es justamente el grado de nivelación que tenemos que pedir. Creemos que ya hay un grado alcanzado, bastante de consenso en la academia para sostener que debemos caminar hacia una nivelación plena. Pero, en todo caso, quitemos ese debate para que finalmente esta Cámara nos diga hacia dónde debemos caminar. En segundo lugar, una adición pequeña. Señoría, tiene que terminar. Una adición que es que se tengan en cuenta también los estatutos de autonomía. Y, finalmente, una enmienda muy importante, y es que de una vez por todas en este país practiquemos la segunda descentralización. Nuestros ayuntamientos son también de todos y todas. Y termino con el profesor Pérez Royo. Él, en ese texto magnífico que acaba de publicar, en el que habla de una reforma constitucional inviable, dice que estamos ante una Constitución que es monárquica, bipartidista, antifederal y, dice el señor Monereo, además oligárquica. Él también señala que estamos ante un sistema de las autonomías agotadas. Señores del Partido Popular y del Partido Socialista, sean valientes y reformen el sistema. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros. Señora presidenta, señorías, volvemos a debatir. Creo que es la cuarta vez en un año natural, sea en pleno o sea comisión, sobre el sistema de financiación autonómico. Y eso ya de por sí podría ser curioso, pero es aún más curioso cuando en esas 4 veces los debates se han sustanciado con abrumadoras mayorías. Prácticamente ninguno tiene ningún voto en contra. Y, por tanto, nos deberíamos preguntar por qué otra vez debatir este tema. ¿A qué se debe tanta reiteración? La primera razón que me viene a la cabeza es pensar que el Grupo Socialista tiene un toque de masoquismo importante, porque hay que tener ganas de mover el mayor espantajo o uno de los mayores espantajos de la herencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista una y otra vez en esta Cámara. La segunda puede tener otro interés, y es que ustedes se empeñan en conseguir de alguna forma que se imponga eso que ahora se denomina el relato. ¿Y en qué consiste el relato? Pues el relato consiste en decir, el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy castiga a las comunidades autónomas con un sistema de financiación que, como se ha dicho en esta tribuna, es oscuro, poco transparente, tramposo, insolidario, injusto, incluso alguno dijo inconstitucional. Segundo punto del relato, el Partido Popular y Mariano Rajoy no solo imponen este nefasto sistema, sino que además no hacen nada por ayudar a las comunidades autónomas que lo sufren. Y tercera parte del relato, el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy podían cambiarlo cuando quisieran y no lo han hecho. Esto ya es el culmen de la crueldad. Pues, señorías, ni una cosa ni la otra. Esta vez tampoco van a lograr imponer ese relato en el que se sienten jaleados a la vez que criticados por esa parte de la izquierda que fue cómplice del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista en diciembre del año 2009. Ese grupo que se empeñó en conseguir algo que se ha demostrado negativo, y es que el apellido del sistema de financiación fuese izquierdas y no que fuese consenso, acuerdo, justicia, equidad, eficacia o suficiencia. Es decir, esos apellidos que hoy se echan de menos y que todos reclamamos y que no se llevaron a cabo porque aquel era el cierre. Ese sistema de financiación era el último paso del Pacto del Tinel
y el cierre definitivo del cordón sanitario que consistía en expulsar al Partido Popular de cualquier espacio político y de cualquier representatividad. Y miren, todas las cosas que se hacen con criterios puramente ideológicos, buscando el beneficio partidista y con una tremenda actitud sectaria, conducen al mismo punto, al fracaso. Y en este caso, señorías, ese fue el resultado de este sistema de financiación. Hoy, si ustedes leyeran la intervención de mi compañero Álvaro Nadal el día que se aprobó en esta Cámara el sistema de financiación, verían cómo están repitiendo punto por punto lo que él anunció que iba a pasar con este sistema de financiación. Y miren, yo les niego a la mayor, ese relato no vale. Ese relato no vale primero porque el sistema es del Partido Socialista de Zapatero con el apoyo de la izquierda. Segundo, porque es mentira que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no hayan hecho nada para impedir los efectos sobre las comunidades autónomas. Han hecho muchísimas cosas. Se han aprobado medidas para actuar contra el principal problema, la falta de liquidez. Ahí está el FLA, los diferentes planes de pago a proveedores, las líneas del ICO, las medidas extraordinarias de liquidez. 180.000 millones de euros se han movilizado para ayudar a las comunidades autónomas. 400.000 puestos de trabajo salvados al salvar a miles de empresas que iban a quebrar si no se pagan sus facturas. Se han tomado medidas para asumir la responsabilidad de la sostenibilidad de las comunidades autónomas. Las medidas que tenían mayor desgaste las ha asumido el Gobierno del Partido Popular, para que no lo hicieran las comunidades autónomas. Claro, no se le ha agradecido. Se ha usado como excusa para decir que la culpa era de Rajoy de todo, aunque fuese competencia autonómica. Y miren, se ha conseguido incrementar la financiación a pesar de las dificultades económicas en un momento terrible. Así que no cuela ese relato. Mire, hemos votado a favor una y otra vez de estas medidas porque queremos cambiar el sistema. Pero le voy a decir a todos los grupos que lo han utilizado. ¿Por qué no se ha cambiado el sistema? Primero, porque tenía un periodo de vigencia de 5 años y ese periodo de vigencia de 5 años cumplía en 2015. Segundo, porque en 2015 también había otro tema que no era menor, que eran las elecciones municipales y autonómicas. ¿Y qué hubieran dicho todos los grupos que están aquí representados y que han dicho que hacía falta un nuevo sistema si se hubiera cambiado antes de los 5 años o si se hubiera cambiado antes de que hubiera nuevos gobiernos municipales y autonómicos en las elecciones del año 2015? ¿O qué hubieran dicho si se hubiera hecho después de las elecciones municipales y autonómicas del año 2015? Si se le ocurrió al Gobierno traer la ley de presupuestos y fíjense lo que dijeron, ¿qué hubieran dicho si se hubiera tratado de imponer esta solución? Pues miren, no cuela el relato. Queremos un nuevo sistema de financiación. Hemos presentado una enmienda, no la han aceptado. Aún así, le vamos a votar a favor porque queremos cambiar este sistema. Y miren, el último dato, la última condición para que se cambie el sistema, que haya un Gobierno. Y espero que pronto consigamos tener ese Gobierno y que después tengamos un nuevo sistema de financiación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la señora Jordà Roura. Molt bon vespre a totes i a tots. Señores y señoras del Partido Popular, señoras y señores del PSOE, para cuando ustedes hayan aprobado el nuevo régimen de financiación autonómica, sepan que Cataluña ya será independiente. Y será, ríense, será entonces cuando adviertan de la magnitud del expolio catalán. Es más, será entonces cuando van a observar cómo se derrumba un sistema de financiación autonómico insostenible. Insostenible porque l'actual sistema de financiació se sustenta en l'espolio dels països catalans, de Catalunya, del País Valencià y de las Illes Balears. No en vano, cualquier ciudadano de Cataluña debe saber que en 2013 el Estado financió con 2.281 euros por habitante los denominados servicios públicos, educación, salud, protección social en Cataluña. Sin embargo, si ese ciudadano hubiera residido en el País Vasco, para los mismos servicios hubiera recibido 3.026 euros.
2.931 si fuera asturiano, 2.749 si viviera en Santander o en Santillana del Mar y 2.585 si fuera extremeño. Hace muchos años que denunciamos esta injusticia que han mantenido durante décadas ustedes y también ustedes, y que se nos plantea tan inmutable como la propia Constitución. Y con esta actitud han dado razón al posicionamiento que Esquerra Republicana ha mantenido durante décadas. El único sistema de financiación justo para nuestra ciudadanía es aquel que gestionaremos desde nuestra propia independencia. La República Catalana es la única garantía de los servicios sociales, es la única garantía de una educación o de una sanidad universal, gratuita y, evidentemente, de calidad. La República Catalana es la única garantía para un estado del bienestar que el PP está laminando mediante los recortes directos de derechos y mediante la asfixia económica y fiscal a las comunidades autónomas. De hecho, la República Catalana será referente para que el País Valencià y las Illes constaten que el expolio fiscal que sufren solo se puede superar mediante la independencia nacional. Entre otras cosas, porque aquellos partidos estatales que sobre el papel defienden proyectos federalistas para el Estado español no cuestionan que sea el Estado quien decida el método de financiación autonómico y en ningún caso reconocen que las comunidades autónomas puedan tener un modelo de autogestión fiscal como las vascas y como los vascos. ¿Y saben por qué? Pues miren, porque el modelo de autogestión fiscal pondría en cuestión los dispendios del Estado español, del Gobierno español, sobre todo en ámbitos como el gasto militar, como la duplicidad de competencias transferidas, el mantenimiento de las diputaciones provinciales o los proyectos faraónicos como el AVE desde Madrid a todas las capitales de provincia. Porque el problema, señoras y señores diputados, no es la transferencia de capital de unas comunidades autónomas a otras en lo que han llamado solidaridad interterritorial. El problema es otro. El problema es aquello que nos quita el Estado para mantener una administración sobredimensionada, que despilfarra a tope, ineficiente y además centralista, que atenta contra cualquier lógica de racionalidad económica. El problema de financiación de Andalucía o de Extremadura, señorías, por poner un ejemplo, no está en Cataluña, está justamente en estos dispendios, así como en la necesidad de una reforma agraria que limite los poderes y las propiedades de los latifundistas, de la Casa de Alba y de otros títulos nobiliarios, como bien sabe, no se lo voy a contar yo, el compañero Diego Cañamero. Por cierto, Diego, bódalo libertad. Apuntar a Cataluña como insolidaria, como han hecho continuamente los presidentes de algunas comunidades autónomas, es proteger a los grandes poderes que son los verdaderos amos de la tierra y condenarlas a una estructura económica y fiscal subsidiaria y clientelar del Gobierno de turno, sean unos o sean otros, en lugar de garantizar su progreso, evidentemente, económico y social. Acabo. Por todo esto, desde la solidaridad con los demás pueblos y con las demás naciones del Estado, confiamos que la Constitución de la República Catalana provoque un proceso constituyente en el Estado que devuelva la dignidad a todos, sin excepción, los pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pregunto al señor López Milla, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? Sí, vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos y también vamos a aceptar la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, en Marea. Muchas gracias. Pasamos a continuación con la última proposición no de ley.